¿Sí, gracias? ¿Aló, aló? Ahí sí. Bien. Bien, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Estamos en el marco del tema de facultad, donde voy a presentarle hoy día una charla en torno al mundo saturado y las instituciones en crisis. Se fue el audio. Le doy. ¿Se fue? Se fue. Es importante el audio porque esto queda registrado en streaming. Así que mientras ustedes me escuchen, no significa que el resto escuche. ¿Y ahora sí? ¿Ahí sí? Ya, vale. Entonces, les voy a hacer como un barrido un poco histórico, digamos, para llegar al tema central de esta presentación de hoy día, que va a ser coronada por un caso estudio, que lo presenta el profesor Francisco García a continuación, en torno a una intervención artística que él mismo realizó, que ya le voy a dedicar unas palabras hacia el fin de esta presentación, pero que tiene todo que ver con el tema. De hecho, fue bonito porque mientras estaba como conversando con él de otra situación, nos dimos cuenta que su trabajo se articulaba muy bien con esta presentación y por lo tanto decidimos, ¿no es cierto?, realizarlo en conjunto. Importante señalar, quiero dar como una referencia histórica, ¿ya?, para entrar al mundo moderno. Hay un libro extraordinario de Huizinga que se llama El otoño de la Edad Media, donde en la clásica división como escolar, ¿no es cierto?, de la Edad Moderna y ante la Edad Media, ¿no es cierto?, la Edad Media va del 5 al 15 y la Edad Moderna se fundaría, ¿no es cierto?, ya sea en el descubrimiento de América o el Constantinopla, cuando se conquista Bizancio. Entonces, eso también en 1492. Entonces, en realidad es muy escolar porque en el fondo se busca el fin de una era o de un periodo histórico en ciertos hitos, cuando en realidad esto es muy lento. La Edad Media es un proceso muy largo, estamos hablando en Europa Occidental en particular, y este libro de Huizinga se dedica a eso, muestra el otoño, es decir, cuando se empieza a apagar. Y hay ciertos como elementos que me gustaría traer a colación que son bien relevantes a la hora de entender justamente el tránsito a la Edad Moderna. Y es importante también señalar este tránsito porque en la Edad Moderna, para muchos intelectuales ha sido catalogado como una especie como de Estado, ¿ya? Un Estado que para algunos no se termina nunca, también voy a eso. Entonces, uno de los elementos esenciales que quisiera rescatar acá son las campanas. En toda la Europa medieval, la iglesia monopolizaba el tiempo con las campanas de las parroquias, a las misas, ¿no? Y cuando se inventa el reloj, la iglesia deja de monopolizar el tiempo pasa a ser parte de los civiles, digamos, y deja de ser como propiedad, de cierta forma, ¿no es cierto?, de lo sagrado. Otro aspecto súper relevante a la hora de entender cuándo se acaba la Edad Media tiene que ver también con como la forma, con las subjetividades. Y eso también está muy bien descrito en el libro porque las subjetividades son ignoradas en el mundo medieval, ¿no es cierto? O son más bien parte de un patrimonio común, un patrimonio cultural, un patrimonio sagrado, lo que sea, pero no la subjetividad propia, que es muy propia de la modernidad, ¿no es cierto?, cuando se reconoce al individuo, no está considerada. Y eso obviamente no puede estar, ¿no es cierto?, diferenciado por el descubrimiento de América o por la toma de Bizancio, sino que tiene que ver con otros aspectos que son tránsito, y por eso se habla de un tránsito, y por eso Huizinga lo relata también. Entonces aterrizamos en este mundo moderno, donde vale la pena también señalar que ha sido muy largo, ya llevamos unos buenos 5 siglos y poco, y en realidad da la sensación de que, como les decía antes, aterrizamos en un estado que para muchos no vamos a salir nunca, porque el mundo moderno también sería como, en el fondo, hay tantas definiciones de lo que significa ser moderno que
de alguna forma son trajes a la medida que lo pueden utilizar distintos contextos culturales, ya sea en Oriente, en Occidente, contextos del mal llamado tercer mundo o del peor llamado país en desarrollo, pero en realidad no tenemos como... el mundo moderno podría ser de alguna forma el mundo sin definición, el mundo que llegamos, el mundo en el que estamos y el mundo en el que vivimos y probablemente muramos. Entonces, la clase de hoy día se va a dedicar hacia el fin, ¿no es cierto?, de esta modernidad, lo que estaríamos viviendo hoy día, que ya ha sido muy interpelado también como una crisis de la modernidad, ¿ya? Crisis de la modernidad que se va a ser de alguna manera retratada, dibujada, esbozada desde distintas perspectivas, y de eso se trata un poco lo que voy a contarles hoy día, pero que en realidad forma parte de la misma modernidad. Y eso, las críticas que han salido posterior de estas críticas de la crisis, ¿no sé si tiene que ver con eso, que en realidad seguimos siendo modernos. Hay un libro muy bueno también de Latour, que se llama Nunca hemos sido modernos, donde justamente se refiere a eso. El proyecto de la modernidad que tiene que ver con la individualidad, la subjetividad, la emancipación, nunca hemos llegado a eso. Siempre han sido como ideales que esto se funda en realidad en la Revolución Francesa, como de la modernidad propia del mundo actual, que si ven es muy posterior a 1492 y 1789. Lo primero a tener en cuenta son los aspectos científicos. Leí en un libro preparando el curso hoy día, en los años 20 se hablaba que habían 8.000 científicos de ciencias duras, ¿no? Química, física, astronomía y tal. Habían 8.000 a principios del siglo XX. A principios del siglo XXI se habla de 5 millones. Entonces, ha crecido de manera exponencial, ¿no es cierto?, el número de científicos que buscan entender la naturaleza, que buscan entender, ¿no es cierto?, no solo la naturaleza, sino también los cientistas sociales, que buscan entender la sociedad, que buscan, ¿no es cierto?, entender dónde vivimos. Y esto se debe básicamente a una formación teórica que tiene que ver con un método, el método científico. Algo que parece tan evidente, ¿no es cierto?, que hay que presentar antecedentes, que hay que formular una hipótesis, que hay que presentar una contrahipótesis y luego los resultados. Método, ¿no es cierto?, que es el que le ha dado, ¿no es cierto?, un lugar fundamental a nuestra cultura global, esto no solamente occidental, ¿no es cierto?, y que se contrasta de forma bastante antagónica con los saberes ancestrales, con los saberes locales, con los saberes profanos. Entonces, todo este tipo de saberes, ya voy a volver a esto también, se han ido como reformulando y reproduciendo y relegitimando y resignificando en el tiempo. Pero cuando emerge el proyecto moderno, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no es cierto?, la Europa ilustrada, la ilustración, la idea central era que, bueno, vamos a enseñar a estos salvajes, ¿no es cierto?, lo que es la ciencia, lo que es el único camino de acceder a la verdad, que es el método científico. No hay otra forma de saber que si esto no se rompe, dejo de agua, bueno, se cae. ¿Por qué? Porque es la ley de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién podría asomarse a esbozar una crítica o una interpelación a algo que es así de cierto? La ley de gravedad es una ley universal, ¿ya? Y eso es lo interesante también de cómo van avanzando las cosas, cuando en realidad, claro, todavía nadie interpela la ley de la gravedad, pero quizá alguien la interpele más adelante por las razones tanto sociológicas como filosóficas que voy a explicar a continuación. Entonces, se recupera en gran medida, ¿no es cierto?, el legado filosófico de la antigüedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la construcción del saber, sencillamente, ¿no es cierto? Ya en la antigüedad no había ciencia como tal, pero en realidad sí hay muchos fundamentos de la ciencia. O sea, está Pitágoras, está el padre de la historia que se llama, bueno, hay una serie como de Aristóteles, una serie como de sabios, ¿no es cierto? Estoy hablando hace ¿cuánto? No sé, hace 4.000 años atrás, que van a presentar los precedentes de lo que va a fundar la ciencia contemporánea, digamos. Entonces se estudian mucho.
Y hay un gran hito que también está muy bien trabajado en la estructura de la revolución científica de Thomas Kuhn del 62, que tiene que ver con Galileo. La Tierra se pensaba perdón, el universo se pensaba, el Sol, ¿está bien? O sea, está la teoría geocéntrica, ¿no? Entonces se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y eso se pensó por siglos, hasta que Galileo dijo, no, en realidad es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Bueno, se fue preso, Inquisición, ¿no es cierto? Murió Galileo, después lo liberaron, pero terminó muriendo igual, vinculado a este asunto. Y en realidad, muchos años después de muerto, se comprueba efectivamente lo que Galileo decía. Un observador, no había telescopio en la época, podríamos suponer, está hablando del siglo XV. Sino que, en el fondo, el tipo observando, sabemos que por observación, ¿no es cierto?, mayas y muchos pueblos originarios tenían calendarios casi tan precisos como el gregoriano. Entonces Galileo también se inspira, ¿no es cierto?, de distintas fuentes y logra darse cuenta de que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Y en base a esa como observación que después se prueba es lo que Thomas Kuhn, en su libro sobre la revolución científica, establece como una forma que tiene de avanzar la ciencia, que es cuando un paradigma derriba a otro, cuando un paradigma reemplaza a otro, cosa que ha pasado en ciertos hitos en la ciencia. La teoría heliocéntrica es como la más canónica, pero hay muchas veces que sucede eso en contextos científicos donde hay teorías que tienen la capacidad de superar a otras. Todo esto siempre en el modelo moderno, ¿no?, de la evidencia. La evidencia es capaz de ponernos frente a contextos que nos enseñan que la verdad científica, por el método científico, es capaz de enseñarnos cosas nuevas. Entonces, bueno, se desarrolla el método científico, se desarrolla el empirismo, empiria como de ver lo concreto, eso es la observación, se desarrolla la matematización, que tiene que ir con lo mismo, vamos generando fórmulas, ¿no es cierto? Y todo esto tiene como corolario una institucionalización, y aquí me empiezo a meter en el curso. ¿Por qué? Porque la institucionalización que hace le da un contenido burocrático al contenido científico. Entonces, la ciencia, desde ya siglo XVII, empieza a ser acompañada de políticas públicas que tienen que ver con fondos de financiamiento, tienen que ver con normativas, tienen que ver con decretos, tienen que ver con autoridades en muchos casos. Así se empieza a institucionalizar todo el aparato científico que finalmente reditúa, ¿no es cierto?, en el fortalecimiento de las instituciones científicas. Y el fortalecimiento de las instituciones científicas también lo que va a hacer va a como alimentar, a nutrir todo un entramado de personas que dialogan, que se relacionan entre ellas y que van a generar más ciencia. Entonces, estamos hablando ya de 17-18, ¿no es cierto? La ciencia empieza a hacerse robusta porque es la medida que la ciencia es capaz de otorgar evidencias, ¿no es cierto? Newton, por ejemplo, la ley de gravedad, ¿no es cierto? Más adelante todo esto se empieza a traducir en industria. La industria bebe directamente de la ciencia en el proceso de industrialización que viene en el 19, ¿no es cierto?, que se traduce, ¿no es cierto?, tanto en ciencia aplicada, ingeniería, etcétera, como también en principios de ciencia fundamental que ayudan, ¿no es cierto?, a una producción ya sea más eficiente, ya sea también pensando como en el bien social, ¿no es cierto?, en ayudar a la sociedad. La ciencia es parte fundamental, o sea, por ejemplo, recordarán acá los más viejos, teníamos grandes problemas de hambruna, de países enteros famélicos hace no tanto tiempo atrás, y eso ya ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, los conocimientos en alimentación, ¿no es cierto?, llámese pesticidas, llámese en clonación, llámese en biotecnología, ¿no es cierto?, han permitido que haya cada vez menos hambre en el mundo, por ejemplo. Entonces la ciencia efectivamente no solamente va en el beneficio de la industria, en el beneficio de la producción, en el beneficio del lucro, digamos, sino que también va en el beneficio de la humanidad, y esto es algo que la institucionalización de la misma ha permitido. Entonces la ciencia como institución científica se ha ido robusteciendo y son noticias que siguen en desarrollo. Por ejemplo, en Chile tenemos un Ministerio de Ciencia hace muy poco, ¿cuánto fue? El 21, tenemos el 22, Ministerio de Ciencia. El presupuesto en ciencia en Chile sigue siendo ínfimo, del 0,3 del PIB,
Países, no sé, los vecinos, Argentina, Brasil tienen 1%. El récord mundial es 7%, creo que es Corea del Sur y Israel. O sea, en el fondo hay gran variedad porque países como entregan distintas orientaciones y distintas importancia, jerarquía al problema científico, al problema de la institucionalización de la ciencia, y si bien es un tema que sigue siendo, que está candente, ya lleva unos buenos 3 siglos aquí en la humanidad. No hay que jugar. Entonces, volviendo atrás, está el tema de los relojes que les decía recién, ¿no es cierto? Que eso lo relata muy bien Louis Mumford en Civilización y Técnica. Está la imprenta es un avance técnico, ¿no es cierto?, que permite, bueno, permite la socialización del conocimiento, porque claro, si bien se imprimían Biblias, ¿no es cierto?, y se imprimían después Corán, lo que sea, también se imprimen, ¿no es cierto?, panfletos de todo orden, digamos, y permite que las personas empiecen a leer por ejemplo, el nacimiento de la prensa, está relatado en Habermas, que la Opinión Pública del 81, nos muestra que gracias a los penny press, que se llama penny centavo, ¿no es cierto?, en Inglaterra, se empiezan a circular noticias que si bien al principio son solamente interés de la burguesía, porque en la noticia aparecían la ruta marítima, aparecían precios de ciertos productos, aparecían, no sé, plagas, por ejemplo, en África, que destruía ciertas producciones. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, empiezan a circular noticias de otro orden en esta penny press, ¿no es cierto?, que las personas, y empiezan a circular, los diarios circulan, ustedes bien saben, hasta el día de hoy circulan. Entonces, si bien, como dice el adagio, el diario sirve hoy para informarse y mañana para envolver pescado, de todas formas nos permite, ¿no es cierto?, ir informándonos sobre las cosas que van pasando, y los diarios empiezan a interesarse por otros contenidos, llámese noticias policiales, por ejemplo, llámese noticias de la realeza en la época en Inglaterra, etcétera, pero que va a permitir, ¿no es cierto?, un mayor como flujo. Entonces, aquí me permito un salto al siglo XX, del McLuhan, que habla que el medio del masaje, o el medio del mensaje, que esa fue un error, porque el libro es el medio del mensaje, entonces cuando el tipo va a imprimirlo, este libro del 70 y algo, cuando va a imprimirlo, se equivoca en la imprenta, entonces medium is the message, no the message, y así quedó al principio, y el tipo estaba tan fascinado con esto, porque en realidad tenía que ir con el libro, que lo deja así. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a esto al determinismo técnico, ¿no? Se refiere a que en el fondo el medio mismo es más importante que el contenido, es decir, ¿y por qué lo hice? Porque este libro sale cuando la televisión está en su auge. Entonces, él está fascinado sobre cómo, a diferencia del diario, ¿no es cierto?, que a lo más se puede permitir, ¿no es cierto?, ciertas imágenes en blanco y negro en la época, en la televisión, bueno, hay imágenes, hay sonido, después viene la televisión a color, entonces él dice, bueno, más importante que lo que está el contenido mismo es el medio en sí. Después fue tapado por críticas diciendo que no, cómo era posible, que en realidad el contenido es lo importante, no el medio, porque en realidad si no, los distintos medios, cómo circula la comunicación. Y después, ahora es una especie de gurú nuevamente con Internet, porque en realidad Internet estaría cambiando nuestra forma de conocer el mundo y de entenderlo. Este libro extraordinario se llama Civilización y Técnica, y ahí sale lo que les contaba el reloj recién que me adelanté. Esto es súper importante también, Taylor, a principios del siglo XX, el Taylorismo conocido. El tipo es trabaja en una fábrica, ¿no? Olvidé su profesión, pero está vinculado al mundo de la matemática. Entonces, él empieza a medir lo que se demora cada obrero en cada tarea, en pegarle el martillo, en hacer ruchar la tabla, limpiar el piso, y por eso se denomina el Taylorismo, y eso es el principio del management moderno. Entonces las tareas, el perfil de cargo, que hoy día se conoce en el mundo managerial, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué hace cada persona, cuánto demora cada persona y cuánto vale lo que hace cada persona. Entonces se empieza como a tecnificar la comprensión del mundo, no empiezan a, básicamente, de aquí viene como todo el imaginario de que las máquinas van a sustituir al hombre, ¿ya? Antes de eso, en el fondo, las personas, el hombre, las mujeres, eran como considerados únicos, ¿cierto? O sea, todo lo que hacía cada persona era único, más vinculado con un mundo del arte. Pero se empieza a tecnificar el ejercicio, las labores, el ejercicio productivo, se empieza a tecnificar,
empiezan a haber cada vez más máquinas, ¿no es cierto? Y en este ejercicio Taylor dice, bueno, esto tiene un costo, vamos a entender cómo funciona, y de alguna manera esto tiene todo que ver también como la impronta del mundo moderno va arrastrando muchos como creencias, muchas como formas de entender el mundo que tienen que ver como con un imaginario más místico quizás. En el fondo el mundo moderno con esta hiperracionalización donde en el fondo si bien la subjetividad tiene un espacio, ese espacio no forma parte del proceso productivo y se empieza a diferenciar cada vez más claro. Esto es siglo XX en adelante y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, vivimos eso en el día a día. Luego viene la crisis del 29, todos lo saben, la peor crisis económica mundial existente, la Segunda Guerra, el Plan Marshall, que fue Estados Unidos le pone los millones de dólares a Europa para que reconstruya Europa. Curiosamente la misma Alemania que está en el piso, bueno, le pone los millones también, se reconstruye Alemania. Entonces se masifica el comercio internacional, ¿no es cierto? Nace la Naciones Unidas en 1945, se empieza a hablar de mundialización porque en el fondo los mercados empiezan a compartir, todavía no hay globalización porque no están los medios de comunicación, que eso que para otra clase, pero en el fondo empieza como a existir esta idea de la globalidad, ¿ya? Que también está muy aparejado con la modernidad. ¿Y qué pasa? Viene la bomba. Viene la bomba, me adelanté aquí, Mauro, viene la bomba. La bomba se construye desde la física. La ciencia nos enseña, o sea, si bien ahí en todo el grupo de científicos que integra el proyecto Manhattan, ¿no es cierto?, ellos piensan que no estaban pensando en la bomba, se lo defienden a posteriori, de hecho. El hecho concreto es que Estados Unidos, con los conocimientos adquiridos del proyecto Manhattan, genera la bomba atómica. Y la bomba atómica cae sobre Hiroshima y Nagasaki. Y entonces la cumbre, la cúlmine de los avances científicos destruye la humanidad. Entonces, bueno, es una crisis, y esta es como, para muchos, es como el hito fundacional de la crisis de la modernidad, porque finalmente, o de aquí en adelante se habla incluso de posmodernidad, o de, no sé, varias denominaciones. Donde finalmente, bueno, esta idea de progreso, ¿no?, de crecimiento, muy moderna, muy moderna. Los que eran más viejos también lo vimos cuando éramos muy jóvenes, era muy fuerte, ¿no sé?, el progreso, el crecimiento. Y se empieza a interpelar, ahora ya no se habla tanto sí se habla de crecimiento, pero no de progreso, porque no hay qué es progreso, ¿cuándo a progresar? Si vamos para atrás también, para adelante. Entonces, como todas estas corrientes contemporáneas, ¿no es cierto?, nos han ido también enseñando de que finalmente había mucho ideario, había mucho concepto, había mucha imágenes construidas en torno a un proyecto que finalmente se desestabiliza, un proyecto que se tropieza. Entonces, pasan muchas cosas. Primero, se debilita, ¿no es cierto?, en cierta forma, esta idea de la ciencia, pero al mismo tiempo se fortalece el orden liberal, ¿ya? Si bien a partir de la Segunda Guerra en adelante está la Guerra Fría, así es, ¿no es cierto?, que ahora hasta el 89, estamos hablando de unos buenos 40 años. El orden capitalista empieza a fortalecerse en distintos sectores del mundo, Asia en particular. Y Asia es un caso muy paradigmático, porque China fue comunista, lo sigue siendo, pero en realidad también es capitalista, una cosa medio complicada. Pero lo concreto es que también Japón, que recibió las bombas, ¿no es cierto?, se transforma de la economía más potente del mundo, surge Corea del Sur también. Entonces los mercados asiáticos empiezan, bueno, por ejemplo Indonesia, que es un país que no es un país en vías de desarrollo, pero un país fuertemente productivo también. O sea, la India lo mismo, la India va una economía que es así. Entonces finalmente son como distintas formas de entender el crecimiento, pero lo concreto es que el proyecto liberal empieza a ser cada vez más fuerte, se empieza a robustecer cada vez más, y en ese contexto se habla de esta sociedad post-industrial o social de información, donde se empieza a intercambiar un poco de todo, ¿no? Se empieza a intercambiar los procesos, se empieza a intercambiar obviamente dólares, se empieza a intercambiar también datos, hay un intercambio general, ¿ya?, de acontecimientos, digamos. Y este intercambio, para muchos, ¿no es cierto?, empieza como a sentar las fronteras de un nuevo orden, ¿ya?, un nuevo orden que estaría de alguna manera como
superando, ¿no es cierto?, todas las crisis de esta modernidad, ¿no es cierto?, que volveríamos, ¿no es cierto?, a una cierta linealidad de la historia, pero en realidad nos empezamos a enfrentar rápidamente a distintos problemas. ¿Por qué? Porque entramos en crisis, y entramos a otra crisis que es la crisis de la verdad, porque la evidencia científica ya no nos lleva a la verdad, o al menos no nos lleva a la felicidad porque nos tiramos bombas. Entonces, en este mismo contexto se empieza a hablar de posverdad, que es lo que ustedes todos conocen, y desinformación, porque no sabemos de lo que está circulando, qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad. Por sesgos cognitivos empezamos a entender, a creer cosas que escuchamos y no necesitamos ir a verificar las fuentes, no necesitamos saber si es verdad o mentira, porque en realidad para mí es verdad, porque creo en eso. Entonces, es un mundo muy convulso el que nos toca vivir. Es un mundo donde a nuestro antepasado había una verdad, había un horizonte, había creencias, habían ideologías. Hoy día es muy convulso, hoy día es un mundo de un desorden generalizado donde las respuestas son muy difíciles de encontrar. Y en todo este contexto, Nicholas Carr escribe un artículo que es extraordinario, lo pueden encontrar traducido, ¿Is Google Making Us Stupid? O sea, ¿está Google haciéndonos estúpidos? Donde plantea, ¿no es cierto?, y se basa en otro libro, que él mismo escribe, que se me olvidó el nombre, donde plantea que en el fondo estamos cambiando la forma de pensar, sencillamente, porque ya no nos concentramos, esto nos pasa a todos, ¿no es cierto? Estamos con la pantalla del computador y vamos abriendo ventanas, vamos abriendo chat y nadie es capaz de concentrarse en una sola pantalla. El estado de contemplación, muy propio también como del mundo clásico, ¿no es cierto? O sea, los griegos se sentaban a contemplar, a mirar, a reflexionar. Eso no existe. Hoy día nadie contempla, nadie reflexiona, es todo rápido, es todo frenético. Y eso también obviamente influye en cómo estamos leyendo, cómo estamos argumentando, cómo estamos presenciando un mundo. Estamos de alguna manera, ¿no es cierto?, en esta idea como de las dos culturas, ¿no es cierto? Pensamos y entendemos distinto como lo vemos porque las tecnologías, y por eso lo que les decía hace un tiempo, hace una lámina de atrás, el determinismo técnico, ¿no es cierto? Hoy día el soporte está determinando cómo estamos pensando. Y eso es bastante así. Hoy día todos tenemos estas cositas en el bolsillo y esta cosita en el bolsillo tiene todo adentro. Entonces incluso yo estoy cambiando la pantalla del computador de esta cosita. Está todo acá. Entonces, de alguna forma que todavía no entendemos mucho, por ejemplo, sabemos que los niños tienen efectos nocivos en las pantallas, eso ya está probado, pero bueno, está culturalmente tan establecido que a los padres les es muy difícil quitar las pantallas a los niños porque en realidad también ellos están con pantalla, entonces el ejemplo, entonces como que es un mundo tan enardecido, tan convulso que efectivamente el determinismo técnico, Nicholas Carr, McLuhan vuelve a tener un cierto brío, ¿no? Una cierta fuerza. Ese artículo es fuertemente recomendado. Entonces, unas líneas para terminar, Francisco, estoy viendo tiempo. Primero, Habermas habla de una ilustración burguesa, ¿ya? Donde les contaba un poco hace una lámina atrás también, tiene que ver con un proyecto de la burguesía, ¿sí?, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con la opinión pública, que tiene que ver con cómo se van estableciendo las distintas lineamientos y orientaciones que permiten que una sociedad civilizada dialogue, ¿sí? Sin embargo, estos mismos lineamientos empiezan a verse enfrentados porque las fronteras empiezan a ser interpeladas, porque la verdad empieza a ser interpelada, porque la opinión pública, que es algo que dominaba la clase gobernante, también empieza a ser interpelada. Entonces, de cierta forma, fracasa este proyecto. Cuando cae el muro, el 89, Fukuyama escribe un artículo muy famoso que se llama El fin de la historia, donde dice, bueno, ganó el orden liberal al orden comunista, ¿no es cierto? Y de ahora en adelante todo va a ser, ya no hay nada nuevo. Todo será como siempre, porque... un torpeo, ¿verdad? Porque se agotaron las ideologías, ya no existe ideología alternativa, digamos, solamente queda una forma de entender la historia, porque
nos enfrentamos a una victoria del liberalismo. Entonces, en esta victoria del liberalismo, bueno, el tipo fue fuertemente criticado, por supuesto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se haga la historia? Por favor, si queda mucha historia por delante. Esto es solamente un hito histórico, se ha acabado el muro. Está bien, quizás el comunismo entró en el entredicho, pero ¿cómo es posible que se haya acabado el mundo? Y efectivamente han pasado muchas cosas, pero es interesante también destacarlo porque también tiene que ver con esta idea moderna lineal, ¿no? Luego, un libro muy fuertemente recomendado también, que es Bauman, La modernidad líquida, habla de estos zombies de la modernidad. Porque él lee la historia como la historia moderna, ¿no es cierto? Como desde una narrativa. Esta narrativa, esta condición humana que va a tener como distintos ejes. El eje de la emancipación, que es muy Revolución Francesa, ¿no es cierto? Ser libre, liberarse de la atadura. El eje de la individualidad, la subjetividad, ¿no es cierto? Lo he mencionado en reiteradas oportunidades en esta clase. El tiempo-espacio es súper interesante también porque, en el fondo, en la medida de que, también el libro de Louis Mumford, ¿no es cierto? En la medida de que la ciencia, la técnica, es capaz de dominar el tiempo y el espacio por la técnica, digamos, somos capaces de alguna forma, organizar mejor nuestras vidas. Taylor también lo que mostraba, ¿no es cierto? Somos capaces de entender de una u otra forma cómo estamos gobernando. El trabajo también es fundamental. Cómo organizamos el trabajo, cómo dividimos el trabajo, quién hace qué trabajo, cuánto vale cada trabajo. Y la comunidad también, fundamental. En las culturas premodernas, ¿no es cierto?, la comunidad tiene que ver con con sociabilidades que tienen que ver con dar y recibir, ¿no es cierto?, con reciprocidades, que hoy día la sociedad, si bien se puede organizar en comunidades, son comunidades jerárquicas donde los roles están definidos distintos. También súper interesante la idea que menciona Bauman de la extraterritorialidad del poder. El poder también asociado a la idea del tiempo-espacio, ¿no es cierto?, era muy fijo. O sea, el rey, ¿no es cierto?, el rey en su trono, con su corona, asociado a un territorio y gobernando. Y hoy día el poder, desde los instrumentos financieros, ¿no es cierto?, hasta la inteligencia artificial, está en todas partes. El poder hoy día, o sea, el gobierno del poder hoy día es tan distinto a como era antes, se extraterritorializa, lo que tiene un diálogo directo con el panóptico. Todos lo deben conocer alguna vez, ¿no es cierto? El panóptico, sí, no. Bueno, sí, ya. El panóptico, ¿no es cierto?, que es esta idea, ¿no es cierto?, muy moderna también, ¿no es cierto?, que en el fondo desde una torre yo puedo, muy centrada, con la posibilidad de mirar para todas partes, yo controlo, ¿no? Es muy fijo. Y esto se contradice con la idea de la extraterritorialidad. Luego, otro librazo también muy recomendado, se llama La era del vacío, de Lipovetsky, donde habla este principio de seducción, que de alguna manera va a sustituir el principio de convicción. El principio de convicción también muy moderno, que tiene que ver con esto, con la idea de la linealidad, ¿no es cierto?, con un horizonte, con los valores muy claros, como la idea de vida, ¿no es cierto?, o sea, con todos los soportes que fundan la sociedad. Tanto, claro, hoy día es todo líquido, volviendo a Bauman, ¿no es cierto?, por eso es modernidad líquida. Y hacer todo líquido, bueno, dice Lipovetsky, bueno, entramos a este principio de seducción que va a permitir, ¿no es cierto?, que va a generar incluso como nuevas organizaciones de personalidad que tienen que ver como con narcisismo, por ejemplo, la selfie, ¿no? Ya no, la comunidad está muerta, ya no está en ninguna parte. Las personas están ahora, se ven a través del teléfono sacándose selfie. Finalmente, súper interesante también la idea de las nuevas religiones, de Davis Hunter, donde en el fondo lo que él muestra es que también el movimiento pendular, y por eso quería terminar acá, y creo que se engarza bien con la Conferencia de San Francisco, porque si bien lo que venía mostrando de toda la clase tiene que ver con esta idea de la crisis de la modernidad, bueno, también vienen los golpes de péndulo. Y hoy día lo que él llama nueva religión en realidad son como rejuveneceres de ciertas religiones. Tiene un libro que trata sobre los protestantes en Estados Unidos, donde están agarrando cada vez más fuerza. Se puede ir también al mundo musulmán, ¿no es cierto? No sé, ¿han visto ustedes en las redes sociales esta Tradwife? ¿No sé, han visto lo que es? ¿Sí? Bueno, tiene que ir con lo mismo, ¿no es cierto? Entonces son diálogos, son momentos pendulares. La historia nos enseña que la historia no es lineal, es siempre circular y siempre tenemos que entenderla desde una perspectiva histórica. Entonces, la ciencia, esto también nos enseña la
la historia de la Edad Moderna, la ciencia no tiene todas las respuestas. Y por eso el arte nos ha permitido plantear ciertas preguntas que la ciencia no era capaz de respondernos. Y de eso trata un poco la presentación del profesor García. Vale, tiempo. Ahí. Bien. Gracias, Claudio. Necesito mi anteojo. Eso es un detalle importante. Pasamos a esto. Bien, lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con un trabajo de investigación que también se ve bien la pantalla desde todos lados. Hola, ¿está bien? Sí. Que tiene que ver con un proceso de investigación en el contexto de un magíster. Desde donde disciplinarmente, yo soy arquitecto de formación, pero llego a través de las artes visuales, a través de un programa que es de investigación y creación de la imagen. Y el acercamiento que tengo yo a la imagen viene desde la fotografía, ¿no? Y desde ahí toda mi experiencia fotográfica, que es más bien autodidacta, con el tiempo fui perfeccionándome con cursos, etcétera, pero el origen, yo mi primera cámara creo que lo habré agarrado a los 7 años, era una cámara horizontal que hacía clic en el fondo y que registraba en una película y eso se imprimía y tenía un proceso de que la imagen no era inmediata y no la veías en el momento, sino que tenías que terminar el rollo para ver tus imágenes, cosa que hoy día es impensable, ¿no? El 2016 hago un road trip en la zona de Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México, estando en distintos parques nacionales, zonas Navajo, Anasazi, Apache, etcétera, tierras indígenas, ¿no? Que fueron muy recurrentes en el cine antiguo. Y hago este registro fotográfico donde básicamente el movimiento está definido por los trayectos que yo hacía y finalmente la relación con el entorno tenía que ver con un estado de quietud y contemplación, ¿no es cierto? Algo que el profesor decía hoy día que se ha perdido. Las formas de aproximarnos al espacio se ha perdido. Entonces, voy tomando de algunas cosas que dijo Claudio porque creo que son pertinentes de recalcar. Pero luego, el 2017, voy a otra zona de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y me encuentro en Times Square, invadido de un sistema publicitario donde las imágenes cambian constantemente, donde el movimiento está dado ya no en los desplazamientos ni en y donde no existe pausa tampoco, y la oferta que tú tienes ahí ya sabes que obsolece porque ya va a ser reemplazada nuevamente por otros productos de venta, ¿no? Entonces hay como una suerte de cambio del sujeto en relación a su entorno que me parece como muy interesante como contrastar. Estas son las primeras imágenes que yo empecé a sacar con sentido crítico, ¿no? Donde un mismo soporte en pocos segundos cambia porque la información es la que te está de alguna manera afectando, ¿no? Lo que está ahí vendiendo. Bien, pues entonces viene la pregunta de cómo la superficie de las imágenes, ¿no es cierto?, también constituye parte de nuestro entorno. Y en ese sentido me refiero a Maurice Merleau-Ponty en su libro Teoría de la Percepción, que es de 1945. Él se refiere al mundo como un mundo finito, ¿no? Que nosotros vivimos de alguna manera, yo lo interpreto de alguna manera que nosotros habitamos un recipiente y ese recipiente va a estar siempre subeditado a las relaciones que yo pueda tener con un entorno que se acaba, ¿no? Y esa cambia la condición temporal y espacial del sujeto. Y en ese sentido, ese mundo finito en un punto es así y en el siguiente es así, ¿no? Y eso hace que
el tiempo y el espacio, ¿no es cierto?, varíen y que la localidad sea finalmente la que determina las características propias espaciales en un primer origen, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Hans Belting que en el 2007 escribe Antropología de la Imagen, y él plantea que finalmente la imagen es un método de conquista y lo presenta como la imagen que usa el cristianismo para venir a las Américas, ¿no es cierto?, y ocupar sus soportes visuales, como la Virgen, la cruz, para interpelar, ¿no es cierto?, las localidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta Virgen llega a distintos territorios? Hay una imbricación cultural, hay una transformación local donde se empiezan a asumir religiones que no eran propias de un lugar y empiezan a transformarse, y por lo tanto ya no es una virgen, sino que son múltiples vírgenes que han tomado la forma de esa localidad. Pero el soporte sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? La base sigue siendo el mismo. Es una virgen que se viste de distintas culturas, de alguna forma. Y eso es interesante porque, bueno, yo tomo este ejercicio de Mario Coloma, que es para el primer hecho en casa, proyectó sobre la Virgen del San Cristóbal todas estas vírgenes, y se cruza muy bien con ese texto como para ejemplificarlo, ¿no? Por otro lado, Tetsuro Watsuji, en Antropología del Paisaje, cuestiona la idea de Heidegger de ser y tiempo, ¿no es cierto? Y incorpora que no solamente es el tiempo, el ser en un espacio, sino que incorpora la variable climática, ¿no? Como un elemento fundamental para la definición de las culturas. Y por otro lado, Marc Auquel en Los lugares habla del concepto de alteridad y cómo lo que sucede en el entorno, si lo cruzamos con Watsuji, ¿no es cierto?, también nos altera y de alguna manera nos hace dar respuestas distintas, ¿no es cierto?, a una misma pregunta. Eso se puede entender en los asentamientos prehispánicos, ¿no es cierto?, que en distintas latitudes de las Américas las preguntas son las mismas, pero las respuestas son distintas, ¿no? ¿Cómo me visto? ¿Cómo habito? Tiene que ver necesariamente con un sentido de pertenencia y una relación muy vinculada al entorno. Incluso cómo también comunitariamente se trabaja, donde no hay jerarquía, en el caso de las Amazonas, ¿no? Donde todos valen lo mismo, etc. Entonces el proyecto, generando este contexto general en el sentido de que lo que está ahí nos trasciende, nos impacta, y en el cruce de esta relación desde la fotografía con el paisaje, pero también con un entorno que tiene una segunda naturaleza que nos afecta, que es la naturaleza que aporta el antropoceno, ¿no es cierto?, con todo el desarrollo de la humanidad que ha escrito muy bien Claudio. Hay un lugar que toma la publicidad, ¿no es cierto?, para interpelarnos, ¿no? Y que de alguna manera, en relación a mi experiencia de vida, realmente fue, como se llama, algo que vino a cambiar la relación con el entorno. En los 80 incluso un poco antes, los 70, pero en mis 80, que me tocó vivir, aparece el cartel publicitario que están los trayectos de las rutas entre ciudades y empiezan a aparecer con estas imágenes muy seductoras, ¿no? Que incluso en el caso mío, nosotros viajábamos con mi hermano con mis hermanos al Garrobo, íbamos viendo un stick fix gigante, una cosa de Ambrosoli, y al mismo tiempo en el auto adentro habían dulces. Y finalmente era una competencia por decir cuál era el cartel que viene, y uno se lo sabía de memoria, y se pasaba eso en el viaje, y de alguna manera, ¿qué pasaba ahí? Desaparecía el contexto, ¿no es cierto? Y los intereses empezaban a estar abocados a este sistema de venta que sistemáticamente aparece, regulado cada ciertos metros, y que incluso hoy día están muy cuestionados por temas de atención, ¿no?, las rutas, en las vías. Y bueno, atendiendo un poquito a este asunto del soporte, de que el soporte es el medio, ¿no es cierto? Justamente el 2019, nunca dejé de hacer esa ruta, pero el 2019 ya un poquito ya avanzado con el tema del magíster y los temas que me estaban como importando,
veo que todos estos mismos carteles que biográficamente habían estado interpelándome se presentaban vacíos. O sea, y la pregunta es, ¿dónde fue la información? ¿Ya? Y nuevamente volvemos a la charla de Claudio, donde hoy día la información y el cartel es está acá. Este es el lugar que nos interpela, este es el lugar que de alguna manera trasciende sobre nuestras conductas, etc. Entonces desde ahí parto con un ejercicio de levantamiento de todos estos elementos dispuestos en el paisaje en la misma ruta y también con un sentido de la orientación, ¿no? Porque ya no solo es el cartel que no tiene información, sino que cuando no hay nada ahí hay un material, ¿no es cierto? Hay una cosa matérica que tiene una orientación y está orientado en la ruta de la mañana con el sol en la espalda, todos estos brillaban, ¿no es cierto? Brillaban. Y en la tarde a la vuelta, con el sol en la espalda nuevamente, también brillaban. Entonces, de alguna manera determino una forma estratégica de relacionarme con este entorno que era un paisaje, que luego tiene estos carteles que no nos muestran nada, sino un material que brilla, que es muy propio de los procesos industriales, ¿no? Y aquí empiezan, de alguna manera, a existir un cuestionamiento acerca del brillo, ¿no es cierto? El brillo como asunto de seducción que tiene la industria. Todo lo que la industria brilla, el brillo como materia de investigación en sí mismo es bastante interesante. Para tirar un referente o hablar de un referente transversal, la película El Señor de los Anillos y el brillo de My Precious, ¿no? Cómo transforma, llega a ser irónico, ¿no? Este Gollum que anda dando vueltas casi dentro de nosotros, queremos, necesitamos, etc. Y ahí parte un proceso de exploración material que tiene que ver con cuáles son las formas distintas en que el brillo se manifiesta, ¿no? Aparece el Costanera Center como este camaleón que cambia, ¿no es cierto?, según el contexto y los cielos que estén presentes, que asume el reflejo de las nubes, que asume que brilla también y seduce como una cosa de interés, pero finalmente podríamos decir que es la manifestación más fuerte del mercado sobre nuestra capital, ¿no es cierto? Y que lo lindo es que brilla para arriba, pero abajo, desde el punto de vista de un arquitecto, oscurece todo, ¿no? En un lugar donde se encuentra el río, el canal San Carlos, o sea, hay una condición territorial ahí, espacial, territorial muy importante dentro de nuestra geografía que está absolutamente invisibilizado por este gigante que llega y se posa, ¿no? Y por otro lado, empiezo a ver que los envases de las cosas que nosotros comemos cotidianamente, como estos alimentos, entre comillas, ¿no es cierto?, propios de la industria, por dentro también son metálicos y brillan. Y digo, oye, pero esto a su vez es un soporte publicitario que nos dice, además, que estoy comiendo grasa, que me hace pésimo, ¿no es cierto?, y me da lo mismo. Y yo voy, compro y sigo comiendo esto, ¿no? Porque vino a solucionar el hambre, pero vino a entregar una serie de enfermedades, ¿no es cierto?, que están repartidas y que también la industria asume desde el área médica, y finalmente es como la industria se alimenta a sí misma, ¿no? Entonces, digo, bueno, era curioso porque antes la imagen que nosotros nos encontrábamos eran estos cuadros, o históricamente se han encontrado en estos cuadros de fines del siglo XIX, ¿no?, donde el territorio era presentado como tal y no estaba intervenido. Y ahora este territorio aparece fotográficamente con estos carteles, ¿no es cierto?, que están interviniendo y donde el tiempo pasa en torno a ellos, perdón, hay que decir que esta es una pieza audiovisual que no está presentada como tal, donde el cielo se mueve, los árboles se mueven, ¿no es cierto?, y está este elemento quieto asumiendo el paso del día, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que yo hago con los fragmentos de este carácter industrial que se posa y que estuvo ahí y que ahora forma parte del territorio, hago una reconstrucción del paisaje del Valle Central chileno, ¿no es cierto?, referido a la pintura que vimos anteriormente, y que ahora está con estos elementos de segunda naturaleza que brillan y reflejan, pero que por fragmentos son capaces de poner la atención en lo que personalmente a mí me importa, que es la condición territorial original y que finalmente es la que deberá trascendir en las identidades locales de cada uno de nosotros. Y ahí aparece, bueno, Gilles Deleuze con diferencia y repetición, que habla de lo que se repite es lo que se repite, y la diferencia está radicada en la fuerza hermenéutica que está detrás de lo que se repite. Lo hermenéutico tiene que ver con la capacidad de nosotros que tenemos de interpretación. Por lo tanto,
desde ese interés en lo territorial y entendiendo que estos planos vacíos finalmente recortan como si fueran píxeles una parte de la imagen del lugar, hago una reconstrucción de este cartel con solo envases de comida chatarra o comida envasada que forman parte de mi entorno cercano. Es decir, durante 3 meses yo estuve en reuniones, con gente, cumpleaños y todo lo que sabría, por favor ábremelo bien, pum, y empecé a acumular este material, y empecé a construir una suerte como de plano de una, que no es un textil, no alcanza a ser un textil, porque tiene como ese carácter, pero es más como una entretela que una tela, ¿no? Es una tela artificial, ¿no es cierto?, que se dimensiona del porte del tamaño del Museo de Bellas Artes, entendiendo que hay un bloqueo ahí. Curiosamente, en paralelo, vino el estallido social y empezaron a bloquearse todos los edificios con este material, así como un hecho de la causa. Y se traslada al interior del Museo de Bellas Artes, que es el lugar que por definición se debieran discutir los problemas sociales, como una instalación transitoria, ¿no es cierto?, que viene a bloquear parte del museo y viene a ser parte de ese tiempo. Esto también es un video que dura 21 minutos. Ahí arriba se ve a un tipo que está limpiando el vidrio en el video. Después ahí lo podemos revisar. Y está justamente también calzó con el día del eclipse. Entonces se oscurece la bóveda. Entonces aquí hay como cosas pasando a la vez que tiene que ver con este asunto de eclipsar y manejar esos momentos. Entonces cuando esto se desmonta, también se registra en el video y básicamente al momento de perder soporte se debilita la capa, pero al mismo tiempo y en ese movimiento empieza a reflejar el contexto y termina reflejando la bóveda de arriba. En este desplazamiento su reflejo va cambiando. Entonces yo digo, aquí hay algo que se puede transformar, ¿no? Entonces hay una vuelta al territorio donde con una capa del mismo material, que este material, que es muy industrial, se llama polipropileno. El propileno es un derivado del petróleo y el polipropileno viene de la polimerización del propileno, ¿no es cierto? Y resulta en este material liviano que es usado para muchos efectos industriales, en este caso capas de salvataje. Estas capas que nos cubren y nos protegen del frío, etc. ¿Y cuál es la idea, no es cierto? Es ocupar este material débil para ir a resaltar aquellos aspectos territoriales que no son evidentes en el paisaje, que tiene que ver con lo climático, ¿no? Y aquí tomo un poquito la razón de Tetsuro Watsuji, ¿no es cierto?, de hacer aparecer el clima en un ejercicio de intervención en el lugar y donde está en constante cambio. Entonces aparece también esa condición local en cada uno de los puntos que se hizo. Se hizo el mismo trayecto, se muestra color, y cada una de estas intervenciones viene a reflejar un poco qué es lo que pasa en ese minuto, en ese punto y en ese lugar, ¿no es cierto?, para hablar de una localidad. Y se usan los códigos estéticos de la industria para resaltar aquellos aspectos territoriales y poner en valor eso que personalmente me importa resaltar, ¿no? Al mismo tiempo pasan cosas interesantes, ¿no es cierto? Se habló también de los tiempos históricos en relación a las líneas de pensamiento. También hay tiempos históricos en las líneas de la comprensión de la imagen. Hay un libro que se llama Vida y muerte de la imagen de Regis Debray, que define las 3 edades de la mirada. Y la pregunta es, ¿dónde se produce la diferenciación en esas 3 edades? Hay una primera etapa que tiene que ver con las imágenes que se hacen a los dioses, ¿no? Y que se hacen a los dioses y luego al clero y luego al poder, ¿no es cierto?, y a la iglesia. Y aparece, ¿no es cierto?, el oficio. Ahí en ese periodo no podríamos hablar necesariamente de que es arte, sino que es pintura. Y la pregunta es, ¿cuándo aparece el arte? El arte aparece cuando empieza cuando la reforma luterana dice se acabaron las imágenes, ¿no es cierto?, para los dioses, y quedan todos estos pintores desocupados y empiezan, ¿no es cierto?, a hacer sus propias pinturas, y ahí aparece el genio, donde aparece la segunda de la mirada, ¿no es cierto? Y luego aparece la imprenta que mencionó el profesor Breutmann. Lo curioso es que en términos de la imagen ninguna de estas
se superpone a la otra, sino, o sea, perdón, las tres se superponen, ninguna invalida a la otra. Y lo que yo veo en estas imágenes es que empiezan a aparecer seres. Y yo empiezo a reconocer rostros y empiezo a ver personajes, ¿no es cierto? Y yo puedo pensar, oye, aquí hay una cosa que hay una relación entre el tiempo de la imagen y las líneas de pensamiento en torno a la imagen y la obra producida, ¿no? Y lo que ahí aparece. Siempre ocupando el brillo como elemento de seducción, ¿no? Por eso se habla que hay una trampa en el brillo. Y es la misma capa la que toma forma y la que va, de alguna manera, hablando de cada uno de los contextos, usando de soporte los mismos contenidos de este territorio que está ahí disponible para ser abrazado. Entonces aparece la superficie como un lugar que sintetiza esta relación de los cuerpos físicos con la condición ambiental y que se hace más evidente con esta intervención, ¿no? Esta piel que está realmente en permanente contacto con lo que nos altera. Bien. Entonces ahí ven como un mismo elemento toma distintas formas en un recorrido que hace la misma ruta de mar a cordillera. Bueno, y finalmente, luego de todo el proceso, se sacan detalles de la misma capa que se entienden como, perdón, voy a avanzar, que se entienden como, ¿no es cierto?, geografías, ¿no es cierto? Hay una condición geográfica que se imprime en este material, ¿no es cierto?, y que es retratado y que de alguna manera si uno se acerca y lo relaciona con un territorio desértico, por ejemplo, esta es la punta de Mejillones, ve una cosa árida, pero el brillo, ¿no es cierto?, también oculta que esto es una cosa árida y seca, ¿no? Entonces hay una suerte como de trampa nuevamente en el asunto. Se hizo para el montaje final de la exposición de esta investigación, con la capa del Bellas Artes se generó un habitáculo, ¿no es cierto?, que se ponía en relación a este contexto reconstituido con estos fragmentos, donde dentro de ellos aparece, ¿no es cierto?, la cantidad de información agobiante, ¿no es cierto?, con todos los datos alimenticios, sellos, etcétera, finalmente es como un lugar de colapso, ¿no? Dentro de algo que quiere ser un contexto en contraste, ¿no es cierto?, de un contexto que quiere reflexionar acerca de esos aspectos más bien territoriales. Bueno, y hoy día, hace pocas semanas, nos encontramos con esto, el clima de alguna manera, que también es uno de los grandes afectados o parte de estas crisis, o está dentro de la discusión, algo que quizás nunca sabremos, porque las edades climáticas van más allá de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Hace poco hubo este temporal que nos dejó sin luz muchos días, y los vientos superaron la norma. Los vientos superaron la norma con la que se calculan las cosas aquí en Chile. Y bueno, producto de ello, estos mismos carteles ya abandonados incluso ya están acusando una relación con un entorno que ya no son capaces ni en su propia estructura de soportar, ¿no? Entonces, estas son imágenes que evocan un poquito eso. Bueno, y la invitación es entender el territorio no desde su condición de los límites que nos hemos autoimpuesto, sino desde su configuración espacial, ¿no? Y entender que todo eso tiene consecuencias sobre cómo se comportan, ¿no es cierto?, cada una de las localidades. Hay una geografía que está intrínsecamente amarrada con la condición universal que tiene que ver con el clima y que nosotros desde estos lugares geográficos, las propias como prácticas que podemos dar desde el suelo, ¿no es cierto?, vamos a dar respuesta a lo que pasa arriba, ¿no? Y básicamente un llamado a la conciencia y actuar conscientemente y estar consciente de qué es lo que nos están vendiendo y alejarnos quizás un poquito de eso y replantearnos nuestros tiempos y nuestros niveles de percepción, observación y reflexión. Eso. Al final les voy a mostrar un video de la instalación. Perdón, aquí pasé a otro. Un video de la instalación.
bajamos hasta ahí porque yo creo que se entendió, ¿no? Bien, eso es. No sé si hay dudas, preguntas, quieren... ¿hay algo que de alguna manera lo haya movido a pensar o a hacer preguntas a Claudio, a mí? O... Yo tengo una pregunta. Dale. Primero, felicito. ¿Aló, aló? No, no funciona, parece. Ahí Domingo nos va a subir el... Dale, a ver. Ya, ahí sí. Bueno, primero que todo, gracias. Nutritiva presentación, Claudio, un tremendo recorrido, comprimido increíblemente. Y felicitaciones, Pancho, también. Hermoso trabajo, el tiempo, el tono del relato. De verdad, felicitaciones. Pero ahora me gustaría hacer un margen, porque no sé si a lo mejor yo estoy un poco equivocado, pero también aquí estamos presentes los del taller 6, interdisciplinar. Sí. Que me parece que es una apuesta súper interesante que está llevando a cabo la escuela, aún en un experimento, donde se está poniendo en práctica el ejercicio intelectual de poder traducir una pregunta en un encuadre que después se transforme en una clave de proyecto, digamos, para las diferentes escuelas que estamos participando de esta invitación. Nosotros estamos cerrando el tercio, digamos, ¿no? En términos cronológicos. Ha sido súper enriquecedor, no menos difícil también poder hacer este ejercicio. Entonces quisiera también como un poco plantearle la pregunta a ustedes. ¿Cómo ustedes hacen ese enlace? No sé a quién primero. No sé si también Pancho está tan al tanto de la pregunta en sí, del taller, porque entiendo que están haciendo el taller anterior, pero... ¿Tú te refieres a la condición interdisciplinar y cómo eso se aborda, se asume? O sea, está bajo el paraguas la pregunta si estamos frente al fin de la sociedad de la información, ¿vale? Y la idea, básicamente, es que cada taller produzca encuadres diferentes que vengan de la mano de los alumnos y alumnas, y eso detone un catálogo de proyectos diversos, que, digamos, saliendo de la caja convencional, ¿cierto? Súper interesante. Pero justamente esa traducción y esa bajada, ahí está la cierta complejidad del asunto. Entonces, yo quisiera un poco como alimentar esa conversación, pero también aprovechándolo ustedes que están acá ahora, en qué insumos más podrían como entregar base a esa perspectiva. O sea, o qué expectativa o no expectativa, o a lo mejor esto es simplemente le dan más preguntas, contrapreguntas. No sé, te paso a ti primero. Vale, gracias. O sea, yo creo que la clave está ahí, al final. No vamos a encontrar respuesta. Es una pregunta provocadora que sabe que no va a encontrar respuesta. O sea, puedo encontrar como posibles soluciones y más preguntas. Va por ahí. De hecho, la pregunta en sí mismo no tiene respuesta. De hecho, incluso la misma sociedad de la información también es muy cuestionada. Antes la precede la sociedad del conocimiento y después posteriormente viene la sociedad de la comunicación, supuestamente estamos hoy día, ¿no? Pero en realidad son etiquetas que tampoco llegan a ninguna parte. O sea, lo interesante es plantear contextos sociohistóricos que habitamos y que son fuertemente convulsos. Y de alguna forma estas etiquetas nos sirven para entenderlo, nos dan orientación, nos ayudan un poco a dónde mirar, digamos. Entonces, por ejemplo, los proyectos que veía en tu taller hace un rato están muy bien orientados, en ese mismo sentido. Si finalmente, ¿qué vamos a hacer? O sea, el texto que circula entre los profesores, que me tocó escribirlo, solamente se anima a eso, digamos, como a plantear ciertos como contextos sociohistóricos que habitamos, donde las comunicaciones efectivamente juegan un rol importante. No diría fundamental tampoco, fue importante, sí. Pero que no hay respuestas porque... Y también es todo tan nuevo, estos tiempos convulsos son tan frenéticos también. O sea,
por ejemplo, miro desde el punto de vista como de las mallas curriculares, la inteligencia artificial, hoy día, ¿dónde está? Tenemos que actualizarlo, ¿no? Casi que vamos a usar la inteligencia artificial para actualizar las mallas, cuando en realidad ya pasó de moda, entonces como que, o ya pasó de tiempo. Entonces, como que... y ahí la mirada, el aprendizaje por proyecto que involucra el trabajo interdisciplinario hace mucho sentido, porque finalmente, más que buscar respuestas, busquemos preguntas desde las distintas improntas disciplinarias, metodología, conocimiento, práctica, formas de hacer, miradas, fundamentos, soportes teóricos. Yo creo que eso sí mismo es súper enriquecedor. Y por ahí la pregunta fue provocadora también, porque o sea, cuando la hice sabía que no había respuesta. Y nunca tuve la ilusión siquiera de encontrarme con respuesta, sino que, bueno, un poco lo que mostraba, lo que vimos en tu taller, eso. Y creo que lo que presentó Francisco también ahora, te paso el micrófono. Aquí estoy. Perdón, gracias. También está ahí, ¿no? Sí, mira, personalmente, a ver, hay dos cosas que se cruzan en la pregunta que a mí me parece... Y voy a llegar desde la misma reflexión que hace la investigación y que quiere concluir, básicamente, y lo voy a contrastar también con un texto de Luciano Concheiro que se llama, no me olvido, que tiene que ver con la aceleración. Su título no lo tengo, Luciano Concheiro, un artista mexicano, ¿no es cierto?, que escribe en torno a la aceleración y que finalmente nosotros, o la sociedad, lo que está llamado a hacer es la mayor cantidad de producción en la menor cantidad de tiempo. Y eso hoy día en el mercado está visto como un valor, ¿no es cierto? Y justamente yo creo que este espacio de la academia debe ser casi que lo contrario, ¿no es cierto? La mayor cantidad de tiempo, pero para una cantidad de producción necesaria, ¿no es cierto?, para comunicar lo que hay que comunicar de manera precisa y que la intervención tenga que ver con esa condición de tiempo también, porque quizás los proyectos que son hoy día de una forma siempre van a estar relacionados con un contexto, ¿no es cierto?, en el que nos estemos situando. Entonces, y un poquito también tomando este Google que nos ha idiotizado, de alguna manera, sí. O sea, las formas de llegar hoy día a las reflexiones son porque agarré esto de aquí, esto de acá, lo primero que encontré, y junto todo, cruzo todo y hago algo. Pero ¿cuál es la reflexión real que hay detrás de eso? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la observación? ¿Cuánto tiempo le estamos dando? Eso por un lado. Y en términos de lo interdisciplinar, yo creo que hay que educar una manera en la que nosotros podamos homologar desde otras disciplinas, ¿no es cierto?, y desde la nuestra, la toma de decisiones. Como, no sé, el otro día en una mala entrega, ¿no es cierto?, yo digo, oye, pero acá no hay un diagnóstico. ¿Qué hace un doctor que te dice, tú tienes un tumor que no es capaz de mostrártelo? Listo. Entonces uno puede ir a otras disciplinas, ¿no es cierto?, para buscar salidas a los mismos problemas que encontramos en la ciudad, en proyectos especulativos, porque finalmente la información se cruza, ¿no es cierto? Las disciplinas, conceptualmente también, desde la arquitectura, que es la disciplina que en el fondo que nosotros enseñamos, Mauro, podemos acudir, porque finalmente es una condición temporal, espacial que está en todo, ¿no es cierto? En la literatura, podemos interpretar un texto, como lo hacemos mucho con Italo Calvino, George Perec, ¿no es cierto? Podemos acudir, ¿no es cierto?, a elementos biológicos, ¿no es cierto?, que tienen estructuras, que tienen paredes, que tienen núcleos, ¿no es cierto? Pero básicamente yo creo que está ahí, en la dimensión de cuánto tiempo le estamos entregando a la reflexión para que los despliegues y las respuestas que nosotros demos no sean justamente aceleradas y desprovistas, ¿no es cierto?, de reflexión. Hay un tema también, o sea, la última pregunta, para no monopolizar, pero también surge frente a esta discusión, a mí me encanta, porque creo que también se da el rescate del conflicto desde otro lugar, el pensamiento rompiendo un poco como
Yo creo que intrínsecamente cada cierto tiempo necesitamos estar como revisando la forma y el método que ocupamos. Y lo planteaste súper bien en esa barril histórico, ¿cierto? Entonces ahora tenemos como esta ansiedad intrínseca de tener un aparato que todos tenemos, con el cual asumimos un contrato indivorciable prácticamente, y siempre empieza a aparecer en las distintas temáticas que abordamos. Bueno, y ahora más que nunca apareció, lo mencionaron, existe una inteligencia, uno no está eligiendo si va a ser parte o no, ya estás ahí. Entonces, ¿cuánto influye eso en tu modo de vida, en tus problemas, en tus planteamientos, en tu ejercicio profesional, en tus formaciones de distinto tipo? Van a ser cada vez más repetitivas, ¿cierto? Ustedes también lo mencionaron, yo no sé, al final, por ejemplo, agarrándome del caso que presentaste de tu trabajo, quizás me gustaría como hacerte una pregunta a ti, Pancho, con eso, porque ha sido como, nos expusiste un trabajo personal interesante a través de un registro que tú percibiste, que todos tenemos nuestros cobros, y lo cerraste con el teléfono. No sé, como te lo pregunto, ¿qué es lo que viene? Porque, ¿cómo lo sientes? Mira, yo no te sabría decir qué es lo que viene, te podría decir qué es lo que me interesa. ¿Ya? Y yo creo que de ahí la respuesta, uno tiene que hacerse cargo de las respuestas que da, porque yo no voy a responder a esa pregunta ni una certeza, como dice Claudia, ¿no? Para mí lo que viene es alejarme lo más posible de lo que ahí está, pero usándola, ¿no? Es decir, es una herramienta más. La inteligencia artificial es una herramienta más que yo tengo que... El otro día vi algo muy curioso. Un tipo que le hace una pregunta a la respuesta artificial, pero activó otra. Y eran inteligencias artificiales conversando entre ellas, de manera inagotable. Se hacían preguntas, ¿quieres preguntarme algo más? Pum, pa, viene. ChatGPT, ¿quieres preguntarme algo más? Pum, y sí, y generaban un diálogo. Y finalmente tú veis, claro, que al final lo que sí podemos entender de lo que ahí está pasando es que una pregunta bien planteada obtiene buenas respuestas. Y ahí viene la idea de la pregunta, ¿no? ¿Qué se están preguntando nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las preguntas que están haciendo? Obvio que el resultado de la inteligencia artificial es útil, pero usémoslos, esos contenidos, pero para usarlos tenemos que entenderlos. ¿Te fijáis? Eso está bueno porque si uno pensara que los proyectos finalmente no son la expectativa de una solución, sino de una buena pregunta, justamente, sería un buen escenario para poder pensarlo, digo, como en taller, en los que estamos un poco ya en esto, ¿no? Es que si no nos hacemos preguntas, no es imposible como que aparezcan las respuestas o las ideas, ¿te fijáis? Yo obligo al interlocutor, o sea, nosotros que ya somos unos extraños curadores, si nos proponemos, o sea, si lo entendemos desde cierto lugar, los profesores estamos en esto, porque se nos pidió, o sea, lo planteo, digo, como en términos casi como caricaturescos, porque tampoco es como una orden marcial, pobre, sino que la idea justamente es que aparezca este encuadro, uno va guiando ciertos límites, ciertas corrientes, pero creo que al final la expectativa, yo también me la estoy haciendo en tiempo realista. No es como tener proyectos que solucionan cosas, no proyectos que construyen buenas preguntas. Exacto, sí. Y ahí estaríamos frente a una revolución. Esta revolución etimológicamente es que rompe el orden establecido. Y lo que mencionaba hace un rato de las revoluciones científicas, ¿no? Entonces, claro, es un cambio de paradigma, donde ya no estaríamos más enfrentados a la construcción, sino que a plantear preguntas. Cosa que, no sé, está por verse, digamos, no tengo bola de cristal. Pero estoy súper de acuerdo con Francisco, o sea, esto es una herramienta. Cuando nuestro padre apareció en la planilla Excel, nuestro abuelo nos dice, no, pero ¿cómo es posible que no sepa calcular a mano? Es lo mismo, es una herramienta, no vamos a pensar mejor, vamos a pensar más rápido, sí. Entonces, hay que tomarlo con calma, yo creo también. Bueno, tal ejemplo de Alfredo Yarno, ¿cierto? Cuando en el 81, el 83, no me acuerdo, hace en los mismos carteles publicitarios la pregunta ¿es usted feliz? Interviene en los medios, aparece... y ahí viene una pregunta, ¿no es cierto? ¿Es usted feliz con todo lo que le están metiendo a través de estos medios, ¿no es cierto? Y hay un primer cuestionamiento importante, ¿no? Ahora, construir la felicidad es como... Y ahí tú puedes decir, ya, ¿cuáles son los parámetros de una felicidad? Oye,
disciplinarmente, un buen asolamiento, estados de confort. Entonces, finalmente, cualquier pregunta yo creo que lleva a proyecto en la medida de que seas capaz de construir el contexto para que aparezcan los elementos necesarios para construir una idea, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti feliz? Hazme tu proyecto biográfico de lo que te hace a ti feliz. ¿Cuáles son los elementos que tienen que estar ahí? Tú tomas, ¿no es cierto?, elementos y esos elementos los construyes y te haces de tu lugar, ¿no es cierto? Porque hay una respuesta proyectual desde una pregunta. No, claro, además que al final uno está acostumbrado a un encargo tácito y uno viene a dar una respuesta tácita a ese encargo. Y es curioso porque de pronto... Y uno asume que hay una buena pregunta detrás, o critica que la ausencia de aquella. Pero sería bueno materializar esa pregunta. ¿Me explico? O sea, como que en el fondo hay un axioma de acción-reacción que de pronto da por hecho que existe algo, pero uno no lo ve. Y sabéis que también, pues, la pregunta como herramienta también es una cosa como, ya disciplinarmente hablando, o sea, un cliente que te está planteando una idea que a ti te parece, que no te parece o que no compartes, porque en realidad te conlleva una cantidad de problemas importantes. En vez de decirle, no, esto no funciona, tú le podrías preguntar, ¿y tú crees que esto va a funcionar? ¿Te fijas? Ya lo así. Retórica clásica. Retórica clásica, exactamente. ¿Ah? Por ahí. ¿Alguien más tiene una pregunta de los estudiantes? Dale. ¿Se escucha? Sí. Bueno, teniendo en cuenta que la imagen está desapareciendo de distintos lugares y que al parecer se está concentrando cada vez en algo más pequeño, en este caso el celular, y que ya no está variando tanto en tamaño, sino que en ser más llamativo en diferentes medios, en este caso el brillo, la forma. Primero, ¿qué tan posible es que esta concentración de imágenes y de información, ya sea para algo social, económico, distintos propósitos, qué tan posible es que esta concentración de información desintoxique un poco el cotidiano o el día a día? Y si es así, ¿esa desintoxicación sería buena o mala? Yo creo que tu pregunta se responde desde el usuario. Es decir, tú defines con lo que te relacionas, porque si está desintoxicado el ambiente de información y de elementos de venta, cosa que sigue siendo, o sea, siguen apareciendo edificios cubiertos donde hay un modelo económico donde tú pasas tu edificio para hacer un soporte, o sea, la gigantografía sigue existiendo, el cartel sigue existiendo, pero ha ido como tomando otros caminos, donde se invierte hoy día. Pero finalmente depende de uno. O sea, si yo estoy todo el día así, va a dar lo mismo lo que pase en el entorno, ¿no? Entonces tiene que ver dónde tú pones tu horizonte, ¿no es cierto? Y cómo te mueves y a qué le das cara y a qué no. Porque el mercado va a seguir atacando por todos lados. ¿Te fijas ahí? La definición misma tiene un punto de vista. O sea, usted está asumiendo este intoxicado. Es que yo creo que al menos en las grandes ciudades, porque por ejemplo se daba el ejemplo del cartel de carretera, donde de a poco iba desapareciendo y iba quedando en el olvido, en comparación por ejemplo a Times Square o a diferentes lugares donde hay más población o donde hay más cantidad de posibles compradores o de posibles... Y que ellos decidieron estar ahí. Claro, pero quizás por alguna necesidad de vida. Por una necesidad da lo mismo, pero están ahí. Ellos decidieron estar ahí. Otros están en otros lados, ¿no? Claro, y lo que dice Francisco es una buena metáfora. O sea, si yo estoy con un teléfono así, bueno, nadie me está obligando. Es lo mismo, si yo estoy caminando por la calle en Times Square, no tengo que ir mirando todas las fichas, puedo ir como con mis pensamientos, pensando en física cuántica. O sea, yo estoy exagerando, ¿eh? Pero en el fondo yo creo que también esta idea de intoxicación tiene que ver con sentirse intoxicado. Y están las prácticas, o sea, no sé, hoy día la gente recicla y hay gente que no recicla. Y finalmente tengo un amigo, Cristian Torres se llama, que dice, el mundo siempre se divide entre dos personas. Y eso es aplicable a cualquier persona, el que come chicle y el que no come chicle.
el que recicla, el que no recicla. Siempre hay un punto en donde uno toma una decisión y te diferencias del otro, ¿no? Entonces yo creo que cuando tiene que imperar un estado de conciencia en cada una de las decisiones que uno toma, ¿no es cierto? Eso va determinando en dónde tú te mueves y dónde tú vas. Como decía y esta creo que me lo dijiste tú, Sebastián, la arquitectura es una disciplina de opciones, decía Cristian Bosa, ¿no? Uno toma decisiones y eso es lo que determina. Entonces, el mundo se divide entre los que sí y los que no. Yo creo que ahí está un poquito la respuesta a su pregunta. ¿Alguien más? Sebastián. Gracias. Gracias por las presentaciones. Me gustaría darme un poco la vuelta yo soy docente de esta universidad, algunos de acá me han visto, trabajo con Francisco en el taller y a veces uno como profesor y dada la educación que tiene o el bagaje intelectual o cultural, cree pensar que tiene los sistemas o los métodos para enseñar. Y yo personalmente creo que pues, sale el tema de la pregunta, ¿cierto? Y uno espera ciertas preguntas de los estudiantes. Y a veces creo que también en la escala vertical, de los profesores hacia abajo, esa pregunta debería enriquecerse, porque muchas veces nosotros como profesores implícitamente estamos esperando una respuesta, porque es justamente la educación que recibimos. Estamos hablando nosotros estamos entre los 40 y los 50 años, pertenecemos a un par de generaciones atrás, y no sé, quisiera preguntarle a usted un par de cosas. Si efectivamente sienten que este mundo está en crisis, porque un poco cuando uno mira las presentaciones o se habla del fin de la historia, o la humanidad iludida, la era del vacío de Lipovetsky, que hay una serie de cosas bien abismantes en la historia contemporánea. Si ustedes efectivamente sienten que el mundo está en crisis, y si esperan también de que los profesores, al menos sus metodologías, incorporen sus intereses o las convicciones que ustedes tienen o las esperanzas que tienen en este mundo. No sé, ¿cómo lo ven? Si es que en términos simples, si es que ustedes efectivamente sienten que el mundo está en una crisis o se está terminando un paradigma, el paradigma de la modernidad, o qué es lo que realmente les preocupa a ustedes o les quita el sueño. No sé si alguno quisiera decir algo. Está apagado, parece. ¿Aló? No, está prendido. Por lo menos yo siento que no sé si llamarlo crisis, sino tal vez evolución, de que de alguna manera son como las nuevas herramientas que se pueden llegar a aprender. ¿Está apagado? Sí. No, está bien, se escucha. Habla un poquito más fuerte. Ya, de que al final no siento que sea una crisis, siento que es como tecnología avanzando a su ritmo nuevamente. Y que claramente siento que la metodología que se enseñaba antes no va a llegar a este punto. O sea, se tiene que cambiar porque obviamente el mundo ya está cambiando. Y que obviamente si ocupan los mismos métodos de antes, los estudiantes van a quedar como, porque no tienen las mismas herramientas que ustedes ya tenían. O tienen, pero no las saben cómo llevar. No sé pero no creo que sea una crisis, la verdad. No, lo mismo que dice mi compañero, que no una crisis, sino una evolución de la tecnología, como ha pasado siempre. Por ejemplo, el ejemplo que da el profe del Excel, que para, digamos, nuestro abuelo, gente así, era como algo que ya estaba hecho, que simplemente se mejoró. Y ellos, claro, lo veían como a lo mejor un problema, porque decían, no, se va a perder como la tradición, o podríamos llegar a ser como entre más tontos, entre comillas, que es como lo que pasa ahora con el tema de la inteligencia artificial igual, que se pierde, digamos, muchos piensan que se pierde ese sentido como el pensar, el hacer algo, pero realmente uno lo puede ver como una herramienta más. El tema es, claro, no abusar de ello. Igual como poner su toque, digamos, su humanidad en lo que viene siendo la tecnología, pero que es una crisis no creo que sea así. Es más que nada la evolución de la tecnología.
Te puedo hacer una contrapregunta. ¿Cómo se atiende desde tu humanidad la información que te entrega la inteligencia artificial? Yo creo que el replantear lo que te está entregando. O sea, no quedarte como con, no sé, 2 más 2 es 4, y eso te lo dice la inteligencia artificial, como un ejemplo un poco más. Pero claro, por replantearte ese por qué 2 más 2 es 4, yo creo que ahí está como, ahí va tu humanidad. Más que nada eso. Bien. Porque yo me he encontrado con gente que ocupa la inteligencia artificial, obtiene su respuesta y le agrega palabras entre medio y la echa a perder. ¿Ah? En vez de, claro, interpretarla, lo que dices tú. Entonces, si está bien usada, bien, pero cuando humanizas interviniendo el texto, que está muy bien entregado por la inteligencia artificial, y eso se transforma en un peor producto, ahí estamos en un problema. Hay que mandarlo a estudiar. Sí. Ahí hay un... Pregunta. Hay micrófono para allá. Gracias. Bueno, para mi parecer, el mundo respecto a la rama de las comunicaciones en general está en crisis. ¿Y por qué digo esto? Lamentablemente, en este mundo posmoderno, la desinformación ha crecido de una forma exponencial. Y también esto se ve reflejado en el uso de la inteligencia artificial, que claro, de cierta forma puede beneficiar al mundo, a la sociedad, pero en lo que es las comunicaciones, el periodismo, las noticias, la información, es un elemento súper peligroso. Y en ese sentido, lo que es la comunicación en el mundo está entrando en una crisis. Pero eso se va a ver siempre y cuando todo esto evolucione y ojalá para mejor, y que las herramientas, las nuevas tecnologías se puedan utilizar de una forma correcta. Eso. Bien. Estimados, tenemos que cerrar. Muchas gracias por venir. Esperamos que los contenidos aquí discutidos sean un aporte para ustedes. No está de más revisitar esto, está almacenado en el YouTube del campus porque hay mucho texto, hay mucho autor, hay mucho título dando vuelta ahí que les puede servir, ¿no es cierto?, para profundizar en lo que estamos hoy día discutiendo. Gracias, Francisco. Bien. Muchas gracias a todos y todas por venir y ojalá investiguen y sigan.